Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brian Pachacama. Buenas tardes con todos, mi nombre es Michelle Guzmán. Buenas tardes con todos, mi nombre es Diego Jerez. Buenas tardes con todos, mi nombre es Kairon Lord. Buenas tardes, mi nombre es Omaira Silva. Buenas tardes con todos, mi nombre es Violeta Pilatuña. Bueno, vamos a hablar sobre el método de la regla falsa. El método de la regla falsa, también conocido como falsa posición, es uno de los muchos métodos iterativos para resolver ecuaciones. ¿En qué consiste el método? El método consiste en aproximaciones, las cuales se va a generar un conjunto y ese conjunto de aproximaciones va a ser la solución de la ecuación o de la función. Para la resolución o la aplicación de este método, trazamos una recta en los intervalos A y B, la cual tiene que pasar por, por el eje de las X. Entonces, tenemos una función f de x que es continua en los intervalos a, x sub a y x sub b, y que además f de x sub a y f de x sub b tienen signos opuestos, lo cual nos dice que vamos a tener una solución para la ecuación. Para encontrar la ecuación que nos permita encontrar los términos, hacemos de ocupar la ecuación de la pendiente, la cual estaría entre los términos que antes pusimos ya en la recta. Entonces sería f de x sub b menos f de x sub a dividido para x sub b menos x sub a. Sustituimos esta ecuación en la ecuación de la recta. Entonces tendríamos y menos f de x sub a, que es igual a f de x sub b menos f de x sub a dividido para x sub b menos x sub a. Todo eso multiplicado por x menos x sub a. La recta en cuestión pasa por el eje de las x. Entonces el valor de y va a ser 0, de lo cual obtenemos menos f de x sub a es igual a f de x sub b menos f de x sub a dividido para x sub b menos x sub a, todo eso multiplicado para x menos x sub a. Para simplificar el sistema, multiplicamos todo por x sub b menos x sub a, lo cual obtenemos menos f de x sub a que multiplica x menos x sub a. Esto va a ser igual a f de x sub b menos f de x sub a multiplicado por x menos x sub a. Ya como paso final hacemos de despejar x de la ecuación. Y tenemos que x es igual a x sub a menos f de x sub a que multiplica a x sub b menos x sub a dividido para f de x sub b menos f de x sub a. Bien, ahora continuaremos con el paso a paso para resolver ejercicios mediante la regla falsa. Teniendo ya nuestra función y nuestros valores de A y B, estos que determinarán nuestros intervalos, podemos comenzar encontrando los valores iniciales de x sub a y x sub b, siempre considerando que nuestra función sea continua. Para el segundo paso, ya con nuestros valores definidos, podemos continuar a la fórmula, que nos ayudará a determinar nuestras iteraciones, es decir, las repeticiones hasta alcanzar el resultado.
como podemos ver aquí con esta fórmula de x sub r. Como el tercer paso, vamos a evaluar nuestra fórmula, es decir, la función de x sub r. En este caso existen tres en particular, tres opciones. El caso A, cuando el producto de la función de x sub a por la función de x sub r es menor que 0. En este caso, ambas funciones poseen signos opuestos, lo que deseamos, ya que de esta forma nos dará una respuesta negativa. Por esta condición, deducimos que la raíz se encuentra en el intervalo entre x sub a x sub r. En el caso B, cuando posee x sub a y x sub r el mismo signo, por lo que aquí deducimos que x sub b y x sub r tendrán signos distintos, dando así este producto entre la función de x sub r y la función de x sub b que sea menor a 0. Como consideramos que la ecuación debe ser continua, al darse este caso no cumpliría con las condiciones de continuidad. Así que deberíamos tomar como referencia un tercer punto, en este caso x sub r, cuya imagen nos va a dar el signo opuesto. Y de esta forma también llegaríamos a la conclusión de que se encuentra en el intervalo entre x sub r a x sub a. Y en el caso C, tenemos que la función de x sub r va a ser igual a 0. Por lo que ya obtendríamos y ya tendríamos localizada la raíz. Y finalmente debemos repetir estos tres pasos hasta que el error absoluto de A sea menor al error absoluto de B. Ya. Bueno, este sería el diagrama de flujo que nos permitiría calcular lo que mis compañeros ya expusieron, el método de la regla falsa a través de iteraciones. Entonces, en este diagrama de flujo, los datos que debemos ingresar son la función y el error máximo que querríamos nosotros. Por ejemplo, en este diagrama de flujo, ya no es necesario que el usuario ingrese los valores de A y de B del intervalo, sino que ya los calculamos nosotros mismos mediante procesos que ya vamos a ver acá. Entonces, aquí ingresamos la función y el error máximo como datos de entrada. Aquí estaríamos declarando todo lo que vamos a usar en este diagrama de flujo. Es el M, el A, el B, el FDA, FB y el FM serían vectores que lo estamos declarando aquí. Sub sería el subíndice que empieza en 0. Aquí ya estamos diciéndole que en el vector A, en la posición sub, que sería 0, nos coloque 0, y en el vector B, que sería el vector de los valores de B, en la posición sub, que sería 0, nos coloque el valor de 1. Entonces, aquí tenemos el vector de la función evaluada con los valores de A y el vector de la función evaluada con los valores de B. Y aquí tendríamos los valores, le estamos diciendo que nos ponga los valores de la función ya evaluada, de A, con los valores de A y con este primer valor de B. Entonces, si aquí preguntamos si f de A, o sea, la función evaluada, el vector de la función evaluada en A, en sub, que es 0, por la función evaluada en B, en el subíndice, que sería 0, es menor que 0, esta condición nos serviría para identificar si estos diferentes valores que evaluamos en las funciones tienen signo contrario. Entonces, si es que no tienen signo contrario,
venimos a hacerle una otra condición. Bueno, este sería solo un pequeño código que lo que hace es ir cambiando los valores del valor B hasta que cumpla la condición. Entonces, el valor de A se mantendría, que es 0. Sin embargo, iría cambiando los valores de B. Entonces sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, así hasta llegar al 20. Si es que el B llega al 20, entonces el valor de A, como vemos aquí, se aumenta en 1. Entonces, y B vuelve a ser 2, un valor más que A. Como aquí vemos que el valor de A es 0 prácticamente, aquí le estaríamos aumentando a 0 más 1. Entonces el valor de A ya cambió a 1. Y el valor de B sería el valor de A actual más 1. Entonces estaríamos empezando con el valor de A en 1 y el valor de B en 2. Una vez hecho esto, venimos acá y realizamos otra vez las preguntas y así otra vez iríamos comparando valores de A1 con valores de B. Entonces sería 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5. Así este bucle repetiría hasta encontrar los valores de A y B que cumplan las condiciones. Si hay valores que cumplen si es que hay valores de A y B que cumplen las condiciones, vendríamos acá así. Entonces, el vector M sería los valores que vamos a almacenar de los procesos que ya nos explicaron nuestros compañeros. Aquí en M estaría en el subíndice 0, porque sub no ha cambiado en todo aún. Entonces, en el vector de M en la posición sub 0, le decimos que haga el proceso que ya explicaron nuestros compañeros para obtener, que sería el valor de A menos el valor de B y menos B por el valor de A sobre el valor de B de la función evaluada en B menos el valor de A. Una vez obtenido lo almacenamos en este valor de M sub B, lo vamos a utilizar para evaluar a la función en los valores, con los valores de M, de este M que nos dé. Entonces aquí tenemos un vector para almacenar los valores que nos siga dando esta evaluación de funciones con los valores de M. Entonces aquí lo único que estaríamos haciendo es evaluar la función con los valores de M. Ya, aquí seguiríamos con otra condición. Entonces, esta condición nos dice que el valor f de m en el subíndice 0 si es mayor que 0. Entonces, esta es una condición que es propia de este método, de la regla falsa. Y entonces, aquí nos dice este método que si es que el valor que obtuvimos aquí, una vez evaluado el valor de m, es mayor que 0, tendríamos que en el valor de A poner el A, el índice 0, pero en el valor de A1, el valor de B1, pondríamos el valor de M. Y de no cumplirse esto, vendríamos acá y sería otros valores que debíamos poner en los valores de A y B. 1. En la posición 1, porque aquí ya es 0 más 1, nos daría 1. Aquí en esto ya cambiaría nuestro subíndice que hasta ahora era 0 y se convertiría en 1. Entonces, en el subíndice 0 ya quedaría el valor de 1 en cualquiera de los dos casos. Entonces, para esto, esta primera sería este primer ciclo, primera vuelta que damos en este diagrama de flujo. Necesariamente tendría que volverse a dar para analizar el error. Entonces este proceso que está aquí solo se daría una vez. Entonces aquí lo que estamos haciendo es preguntar si es que el índice 0 es 1. Si es que es igual a 1, significa que solo estamos dando
que hemos dado nuestra primera vuelta, por lo que tendremos que volver a dar otra sacando los valores del subíndice de A1 y A sub 2. Entonces aquí, una vez obtenido A sub 0, B sub 0, A sub 1 y B sub 1, el valor aquí ya no sería de sub 1, sino sería de sub 2. Entonces, aquí ya nunca más volvería a repetir este ciclo. Entonces aquí pasaríamos directamente acá, donde analizaríamos el error que obtuvimos. Entonces, para analizar el error, como ya explicaron mis compañeros, lo que se hace es del valor, hacer una diferencia entre el valor actual y el valor anterior. Entonces aquí estamos analizando el valor que obtuvimos en la M, en el índice 1, la M1, y el valor que obtuvimos en la M2, diré en la M0. Ya, entonces aquí obtenemos el error. Una vez que obtenemos el error, vamos a hacer otra condición donde analicemos si es que el error es menor o igual a el error que el usuario quiere obtener. Entonces, si es que el error es menor o igual, estaríamos bien, y esta sería la aproximación que le mostraríamos al usuario. De contrario, si no se cumple que tuvimos un error mayor al que el usuario quiso, vendría por el lado del no, y se repetiría este proceso con las iteraciones que estamos viendo hasta obtener el valor que dé el error que el usuario quiso. Y eso sería todo con respecto al diagrama de... Ya, listo. Entonces, bueno, a continuación les voy a mostrar un pequeño ejemplo, un ejercicio pequeño. Bueno, este es el ejercicio. F de x igual a x cuadrado menos 2 y un intervalo de 0 y doble. Entonces, como el método nos dice que tenemos la condición ideal para poder aplicarlo, es que f de a, bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Nos dice que f de a y f de b deben de tener diferentes signos para poder aplicarlo. Esa es la condición inicial. Entonces, y nuestro valor de a, que nos da la fórmula, vendría a ser la condición inicial, por así decirlo, y el b vendría a ser el final, el intervalo final. En este caso es 2. Entonces, supongamos que nos pide hacer con 3 iteraciones, ¿no? Ponemos para iteración igual a 1, ¿no? Y entonces escribimos x sub 1 igual a, iniciaríamos aquí con a, como la fórmula nos dice, a por f de b. Entonces a sería 0. F de b, el valor que obtuvimos aquí inicialmente, 2. Menos 2, que viene a ser el valor de b, condición inicial, ¿no? Por f de a, que es el valor que acabamos de obtener aquí. Entonces, y sobre f de b menos f de a. Entonces, esto nos da como resultado 1. ¿Qué se debe hacer luego? Debemos evaluar x sub i, en este caso x sub 1, ¿no? Como empezamos, en la función. Entonces, evaluando f de x sub 1, que sería igual en este caso a f de 1, evaluamos, nos da un valor de menos 1. Listo, entonces vamos a la siguiente iteración para la segunda ahora. Bueno, aquí tendríamos que ya ir hacia una tabla, por así decirlo. Ponemos I, que sería iteraciones, A, B, F de A, F de B, X sub y F de X sub I. Entonces, como empezamos, el valor inicial, A, 0, B, 2. F de A, que sacamos al comienzo, menos 2, F de B, 2, X sub I, que con una iteración nos dio 1, ¿verdad? Y f de x sub i, que es lo que acabamos de hacer evaluando, nos dio menos 1. Entonces, para
para i igual a 2, tenemos, ¿no? A por f de b, a viene a ser 1. Y viene a ser 1, f de b viene a ser el 2 mismo que teníamos. Y ya, menos 2, menos 2, aquí el b es el valor que teníamos de la tabla, ¿no? Aquí está, 2 por menos 1 en este caso, que es f de, perdón, sí. Sí, por menos 1, sobre 2 más 1, que nos da igual a 1,333. Y bueno, entonces, obteniendo otra vez la segunda iteración, evaluamos, hacemos el mismo procedimiento, f de x sub 2 igual a f de x, f de 1.333, que nos da igual a menos 0,223. Entonces aquí en la tabla vamos a ir llenando, ¿no? Para la iteración 2 que acabamos de hacer, el valor de a es, este valor de x sub i pasó acá al de a. Ya, y el valor de f de x sub i, que es menos 1, pasó al valor de acá de f de a. Entonces, bueno, eso lo pasamos, ¿no? A igual a 1, b se mantiene, 2, f de a menos 1, f de b 2. Bueno, x sub i es lo que acabamos de evaluar. Y nuevamente, perdón, x sub i es lo que pusimos en la fórmula, ¿no? Y f de x sub i es lo que acabamos de evaluar, que tuvimos aquí. Entonces, y esto iríamos repitiendo así, por si aquí ya para 3, el valor de a viene a ser el de x sub i, no pasó aquí. Entonces ahí tendríamos que poner en la fórmula 1.333 por f de b, que es 2. Ya menos b, que viene a ser 2, por f de a. ¿Cuál es f de a? El menos 0,223. Entonces aquí obtenemos el x sub 3, así decirlo, que nos da 1,4, evaluamos en la función y nos da un valor de menos 0,04. Y así continuaremos haciendo las iteraciones hasta acercar. Bueno, a continuación mi compañera va a profundizar un poco más. Gracias. Para continuar con la explicación de la regla falsa, sabemos que esta regla genera un conjunto de aproximaciones. Para aplicar esta regla necesitamos como condición que los signos que nos dé A y B sean opuestos o signos contrarios. Ya. Para este ejemplo nos dice, con el método de la regla falsa, resolver Euler elevado a la menos x para el intervalo de 0, 1 y con una exactitud de 0,001. Para la primera iteración, sustituimos, primero vemos que los valores de 0 va a ser A y 1 va a ser B. Entonces, observamos que sustituyendo estos valores en la ecuación nos dan signos contrarios. Entonces, procedemos a utilizar la regla falsa. En esta regla utilizamos, la fórmula es AX por f de b menos bx por f de a sobre f de a menos f de b. Esto nos dice que 0x menos 0,63212 menos 1 en x por 1 sobre menos 0,63212 menos 1.
Esto va a ser igual a 0,61270. Este valor que nos dio en C, sustituimos en f de x y y reemplazamos en la fórmula, dándonos un valor de menos 0,07081. Este valor es aún mayor para la exactitud. Procedemos a la segunda iteración. Para la segunda iteración debemos actualizar los valores de A y B. Entonces, los valores de A van a cambiar si los signos son iguales, pero si son diferentes, va a cambiar los valores de B. En este caso, nuestro valor va a cambiar en B porque dio menos. En la segunda iteración tenemos que el valor de A se conserva, el de B es sustituido por el valor de C y f de A se obtiene sustituyendo A en la fórmula principal, en la ecuación principal, que era Euler elevado a la menos x menos x. Así obtenemos en f de A1 y en f de B menos 0,0781. Aplicamos la regla el método de la regla falsa y obtenemos aquí un valor que es de C 0,57218. Este valor de C sustituimos en f de x y tenemos vuelta menos 0,00791 y este valor sigue siendo mayor a la exactitud. Por ende, vamos a hacer una tercera iteración, en la cual igual comprobamos los signos de f de A y f de C. Si estos signos son más o menos, el intercambio sería en A, pero en este caso es más menos, por ende el intercambio va a ser en B. Y continuamos con la tercera iteración. La iteración 3. A conserva aún su valor en 0, B fue sustituido por el valor de C. F de A igual lo sustituimos en la primera ecuación, que fue Euler elevado a la menos x menos x. Teniendo f de A 1 y f de B menos 0,00789. Volvemos a aplicar la regla falsa y dándonos un valor de 0,56770. Este valor sustituimos para ver si la exactitud es igual a 0,001 o sigue siendo mayor. Entonces nos da un valor de menos 0,0087. Por ende, vamos a hacer una cuarta iteración. Aquí en la cuarta iteración vemos que A se sigue manteniendo y B es el que cambiamos. Reemplazamos a sí mismo en la ecuación original. Este nuevo valor de f de A y f de B lo reemplazamos en la ecuación del método de la regla falsa, obteniendo un valor de 0,56721. Este valor lo reemplazamos nuevamente en f de C, que es la ecuación original, y vemos que la exactitud sigue siendo mayor. Por ende, necesitamos una nueva iteración, y al ver que tienen signos diferentes, nuevamente cambiamos del extremo B. Aquí tenemos una quinta iteración y vemos que A nuevamente se sigue manteniendo y que B es el nuevo valor que obtuvimos. Reemplazamos nuevamente en la ecuación del método de la regla falsa
y obtenemos este valor lo reemplazamos en f de c y obtenemos un valor de menos 0,00002 y este valor es mayor a la exactitud. Necesitábamos un valor con una exactitud de 0,001 y ya lo obtenemos y este valor es de 0,56.715. Este valor es el que ingresamos en la tabla, necesitamos y la exactitud es correcta porque buscábamos uno con 0,001. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, ingeniero, y esperamos que haya sido de utilidad nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias.